Estoy una vez más saludándole en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es un programa más que Dios me concede transmitir por las ondas radiales aquí en Carolina, El Salvador. Doy gracias al Señor infinitamente por la gran bendición de poder estar siempre en los medios llevando el consejo de la palabra del Señor. Quiero saludar a los hermanos que de alguna manera han tomado a bien siempre sintonizarnos, y déjeme decirle que para mí es un privilegio muy grande el poder saber que hay hermanos en Cristo que se están beneficiando del consejo de la palabra. Quiero hacer un saludo especialmente a mi hermano Marvin Sorto y su esposa, hermana Silvia, y su hijo Leví. Para mí son una gran bendición, pues algo que me hace meditar es que la amistad en Cristo, esa unidad, no se rompe cuando realmente el vínculo perfecto del amor de Dios está en nosotros. Y también un saludo muy especial para los padres de nuestra hermana Sarita Franco, a su papá, hermano Cristóbal, y hermana Gloria. Para mí es un privilegio saludarles por este medio y decirles que estamos unidos en el sentir de que un día Sarita será levantada para testimonio a las naciones, para glorificar a nuestro Dios, que Dios es un Dios real y que se manifiesta cuando realmente creemos que Él nos ayuda en todas nuestras dificultades que de alguna manera atravesamos en este caminar. Así es que, mis hermanos, les amo con el amor de Dios y les suplico que siempre se mantengan con la fe en que Dios restaurará a nuestra hermana Sarita, y será algo muy grande lo que Dios va a hacer en su vida. Y queremos también así saludar a los papás de mi hermano Marvin y al hermano Lorenzo, su esposa, y a toda la familia Sorto ahí en Carolina. Hay muchos hermanos que quisiera quizás mencionar su nombre, pero sé que son muchos y de alguna manera les amo con el amor del Señor, y les digo de que siempre mi corazón está agradecido por esta oportunidad que se ha dado de que esta radio se haya abierto para que pueda yo así estar transmitiendo la palabra del Señor. Padre, te doy gracias por esta oportunidad que me has dado de saludar a mis hermanos. Espero, buen Dios, que me des la gracia para compartir un programa más que tú me permites, y espero así, papá, que bendigas a los hermanos que están siempre pendientes del programa. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. También un saludo a Celso, que es el que encargado siempre de estar ahí preparando el programa. Que Dios te bendiga, siervo, y sigue adelante, y el Señor te recompensará en grande. Bueno, vamos a pasar al tema de la palabra del Señor, el tema que hemos preparado para el día de hoy es unidos por amor a Dios. Quiero que usted medite acerca de lo que voy a compartir, ya que Dios me está inquietando a hablar acerca de la necesidad que el pueblo tiene de entender que necesitamos estar unidos hoy más que nunca, porque estamos en tiempos muy difíciles donde se tiene que manifestar la iglesia verdadera. Así es que en esta hora quiero decirle que usted juntamente ahí conmigo se ponga al tanto de lo que la palabra nos enseña, y vamos a leer en 1 Juan 4:7. Aquí dice la palabra, 1 Juan 4:7: amados, amémonos unos a otros, porque el amor, es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Una vez más lo vamos a leer. 1 Juan 4:7 dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios.
Si nos vamos a Juan 14, capítulo 14, verso 18 en adelante, dice: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, dice, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y Él en vosotros, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Gloria al Señor. Qué interesante es entonces reconocer que nosotros, como un pueblo de Dios, tenemos que estar unidos, y por eso es que cuando saludo a mis amados hermanos es porque realmente el amor de Dios tiene que estar en nosotros, y esto manifiesta unidad entre el cuerpo de Cristo. Por eso cuando usted vea que personas están en contra de otros hermanos, están en pleitos, no se está manifestando la unidad. ¿Sabe por qué? Es porque no hay amor a Dios. Porque cuando amamos a Dios, si yo me doy cuenta que una persona ama a Dios, y esto el Espíritu Santo es el que da testimonio de esto. Y cuando el Espíritu Santo nos muestra que alguien ama a Dios, yo debo de amarlo también. ¿Por qué? Porque el amor de Dios nos une. El amor a Dios nos tiene que mantener unidos. Por eso es que es importante que nosotros nos demos cuenta que Jesús nos dejó la palabra inspirada para que nosotros a través de ella podamos conducirnos como un pueblo diferente. Por eso Jesús les decía a sus discípulos: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Oiga bien, está diciéndoles: no os dejaré huérfanos. Entonces cuando este discípulo le pregunta y le dice: ¿cómo es que te manifestarás a nosotros? Entonces la manifestación de Dios a nosotros es que vamos a guardar la palabra, la vamos a obedecer. Cuando nosotros amamos la palabra de Dios, dice que Dios nos va a amar a nosotros, y Él vendrá a nosotros y hará morada en nosotros. Pero aquel que no ama la palabra de Dios no la guarda, y eso es lamentable. Entonces cuando hay personas que no aman la palabra del Señor, entonces por eso no hay unidad, por eso no hay ese amor entre hermanos. ¿Por qué? Porque no están guardando la palabra. Entonces creo que es bien importante reconocer que si estamos unidos por amor a Dios, es cuando nosotros vamos a entender realmente lo que la palabra dice. Dice Juan 16:26, en aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros. Aquí Jesús está diciendo que Él no tiene necesidad de rogar al Padre por nosotros, los que hemos creído en Él, porque si le amamos a Él, el Padre nos ama a nosotros, porque le dice en el 17, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Mire qué interesante está esto. Dice que Jesús no está rogando por nosotros
a la diestra del Padre. Muchas veces nos equivocamos y decimos que el Señor Jesús está rogando por nosotros a la diestra del Padre. Es lo que está. Él intercede por nosotros, pero no ruega por nosotros. ¿Por qué? Porque Dios nos ama, porque dice que si amamos a Jesús, Dios nos va a amar. Dios, el Padre, nos va a amar. Dice, el que ama a Dios busca la unidad. Esto me lo ponía el Señor cuando estaba preparando el tema, que el que ama a Dios busca la unidad. Por eso cuando tengo amigos en Cristo, como cuando he estado siempre mencionando ahí a mis hermanos de la radio, los que están en la directiva, que son los que más conocidos para mí, y yo siempre les digo que les amo porque realmente yo veo la disposición que ellos tienen de estar llevando el mensaje de la palabra de Dios a través de la radio. Están siempre en los programas bendiciendo a la audiencia con sus programas, y eso me motiva a decirte que yo veo en ellos esa pasión por proclamar a Jesucristo, por llevar el mensaje al mundo a través de la radio. Entonces sí puedo decir que estoy unido con ellos. ¿Por qué? Porque veo que ellos tienen el amor de Dios. Ellos aman a Dios también. Entonces, por eso es que es importante que nosotros busquemos la unidad entre hermanos. Pero no podemos estar unidos si realmente no amamos a Dios. Por eso vamos a seguir leyendo en la palabra. Fíjense que algunos no entienden la palabra. ¿Por qué? Porque todavía están huérfanos. No han dejado que el Espíritu Santo sea el que los guíe y los lleve a la verdad. Por eso Jesús les decía, no os dejaré huérfanos, enviaré al Consolador, ¿verdad? Entonces el Espíritu Santo es quien nos guía a la verdad y nos enseña. Fíjense que en San Juan, en el capítulo 17, allí Jesús está hablando con sus discípulos y está rogando por sus discípulos antes de él partir al cielo. Fíjense que dice en el 17:20, mas no ruego solamente por estos. Aquí Jesús estaba rogando antes de irse, antes de ascender al cielo, estaba rogando por los suyos, por los discípulos, sino también dice por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Fíjense que desde entonces Jesús ya estaba pidiendo por nosotros, estaba rogando por nosotros. ¿Para qué? Para que Dios nos guarde en este tiempo donde estamos. Dice el 17:21, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Mire qué interesante es esto. Cuando dice, para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces, cuando Dios se manifiesta a la vida de nosotros, es cuando realmente estamos en esa preciosa unidad. En esa preciosa unidad, porque aquí le dice, para que todos sean uno. Jesús está intercediendo por nosotros para que haya unidad entre nosotros, así como el Padre es uno con Él. Así que nosotros podamos estar unidos, mis amados hermanos. Si no hay ese amor entre hermanos, no estamos unidos y no estamos amando a Dios, porque Dios, el amor, dice la palabra, que es de Dios, y por eso nosotros tenemos que practicar el amor, porque si no amamos, entonces no estamos conectados con Dios. Fíjese que cuando estaba meditando acerca de la salud de nuestra hermana Sarita, me ponía el Señor una gran necesidad de estar siempre pendiente de ella, orándole, pidiéndole al Señor, animándole para que en un momento menos pensado Dios va a hacer un milagro aún más grande del que ya ha hecho, porque Dios sí se ha estado manifestando. Hemos oído testimonios que el Señor le está recuperando su salud. Entonces, si no nos mantenemos unidos con aquel que está en necesidad en el momento del dolor, en el momento
que se está padeciendo un hermano, si no nos da nada de cuidado, no nos da ese deseo de pedirle a Dios el favor hacia nuestros hermanos, entonces, ¿qué estará pasando? ¿Será que todavía no hemos llegado a esa unidad de la que Jesús estaba hablando? Para que ellos sean uno, dice aquí en el capítulo 17, en el verso 21, dice, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces, la unidad entre hermanos nos va a hacer que el mundo se dé cuenta que nosotros sí realmente somos hijos de Dios, y un día ellos puedan anhelar conocer a ese Dios que a nosotros nos mantiene unidos como una iglesia que ha sido comprada con el precio de la sangre de Jesucristo. Dice en el 17:20, la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Estas son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Él está hablando algo que nosotros no podemos pasarlos desapercibidos de esta gran verdad. Fíjese que dice que para que seamos perfectos en la unidad, para que el mundo conozca que Dios le envió a morir por nosotros. De otra manera, nosotros no vamos a poder a vivir unidos si no reconocemos de que hemos sido comprados con la sangre de Cristo y que el que nos dejó el ejemplo a seguir es nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que amarnos los unos a los otros porque el amor es de Dios y necesitamos manifestar amor entre hermanos para que entonces aquellos que no le conocen quieran un día conocer a ese Dios que nos ha cambiado completamente. Y fíjese que estaba viendo acerca de los beneficios que da el amor de Dios en nosotros como pueblo de Dios aquí en la tierra. Fíjese que me llevaba el Señor a ver la vida de David con Jonatán. Usted sabe la historia de David, que fue un hombre conforme al corazón de Dios, pero que también cuando al rey Saúl le llegó la envidia a su corazón, sintió envidia para con David, y vemos que cuánto sufrió David en el tiempo en que estuvo sirviendo al Señor. Pero a Dios lo que me mostraba algo bien interesante véalo usted conmigo en 2 Samuel 1:26 dice, angustia tengo por ti, hermano mío Jonatán, dice David, que me fuiste muy dulce, más maravilloso que me fue tu amor que el amor de las mujeres. Fíjese que aquí yo veía algo. Este David era un gran amigo con Jonatán. Jonatán era hijo de Saúl. Y vemos que entablaron una amistad. ¿Por qué? Porque lo que les unía a ellos era el amor de Dios, el amor hacia Dios. Y fíjese que el Señor me ponía que si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Así dice la palabra. Cuando amamos a Dios, Dios nos conoce a nosotros y sabe que todo lo que hacemos, lo hacemos porque le amamos. Y fíjese que cuando estaba mencionando este caso de la amistad de Jonatán con David, era una amistad que estaba sellada con el amor de Dios. Y por eso yo cuando saludo a mis hermanos, no solo a los hermanos de acá de Radio Nazaret, sino a los hermanos en Cristo a nivel mundial que Dios me ha permitido conocer, donde yo he dicho que esa amistad no se va a romper. ¿Sabe por qué? Porque esa amistad es en Cristo, porque yo siempre estoy buscando la unidad con los demás hermanos que aman a Dios, porque yo amo a Dios también. Entonces aquellos que no aman a Dios, obviamente esa amistad no va a funcionar. Entonces me mostraba el Señor acerca de esa amistad de Jonatán con David. Fíjense que si nos vamos a 2 Samuel 9:6 dice, y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl,
a David y se postró sobre su rostro e hizo reverencia, y dijo David: Mefiboset. Él respondió: he aquí tu siervo. Y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor a Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre en mi casa. Aquí este hombre, Mefiboset, era hijo de Jonatán. Usted sabe la historia, la puede ver ahí en Samuel. Ve usted de que este hombre era lisiado de sus pies, pero como era hijo de aquel gran amigo de David, que se llamaba Jonatán, entonces él pudo hacer misericordia. Entonces lo que Dios me mostraba es la bendición de estar unidos en Cristo, porque nuestras familias, nuestras descendencias van a ser bendecidas, van a alcanzar misericordia uno para con nosotros, porque esa es la gran bendición que hace una unidad en Cristo, una amistad en Cristo. Aunque acá lo que estoy hablando es de la unidad, del amor de Dios para con nosotros, el pueblo comprado con la sangre de Cristo. Entonces me impactaba esto de que cuando nosotros estamos unidos en Cristo, al nosotros partir a la eternidad, los descendientes que queden nunca se van a olvidar de esta unidad que nosotros hemos tenido en el Señor. Por eso es importante que nos debemos de conservar, dice la palabra. En Judas 1:21 dice: conservados en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Esto es bien interesante, que el permanecer en la doctrina de Cristo se va a manifestar de esta manera, porque dice en 2 Juan 1:3: sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y amor. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, no, porque los mandamientos del Señor, hermano, no son difíciles de obedecerlos. Realmente, si hemos venido a ser nuevas criaturas, no nos va a ser difícil a guardar los mandamientos del Señor. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros todavía no habíamos tenido ese encuentro personal con el Señor por medio de la fe, era cuando nos costaba mucho a obedecer la palabra de Dios. Pero cuando un día fuimos reconciliados por medio de Jesucristo, hemos obtenido la facilidad. ¿Por qué? Porque si nos vamos allá donde leímos que Jesús dijo que no nos dejaría huérfanos, entonces es cuando obtenemos el regalo precioso, esa promesa de que nuestro Señor Jesucristo le dio a los discípulos, que eso iba a ser también para nosotros, porque estaba diciendo que él estaba pidiendo por los suyos, por los discípulos y por los que iban a creer la palabra que los discípulos iban a dar. Y en este caso somos nosotros ahora. Por eso dice en 1 Juan 5:3: pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Sus mandamientos no son gravosos, o en otras palabras, sus mandamientos no son difíciles. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Así es que nosotros, si amamos a Dios, es porque realmente le hemos conocido por medio del sacrificio que Jesucristo llevó en la cruz del Calvario. Entonces, quiere decir que aquel que acepta al Señor con esta revelación en su mente de que después de que haga esta confesión de fe, va a ser nueva criatura, entonces es que van a hacer el amor de Dios en su vida. Entonces ahora entendamos por qué hay tanto problema en las congregaciones, en las iglesias, donde no hay unidad. No digamos con otros ministerios. Hay iglesias de diferentes ministerios que están en pleitos. ¿Por qué? Porque todavía no han conocido el amor de Dios verdadero. ¿Por qué? Porque nunca han creído de corazón, nunca ha habido un cambio en su vida. Porque cuando el amor de Dios
realmente se ha revelado a nosotros, dice que no porque le hayamos amado nosotros a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y porque Él envió a Jesús en propiciación por nuestros pecados. Entonces dice la palabra que nosotros tenemos que saber que el amor de Dios consiste en que nosotros, no en que nosotros le hayamos amado. Y esto lo podemos ver en 1 Juan 4:10, dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Entonces, dice el 4:7 de 1 Juan, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Gloria al Señor. Es una gran oportunidad para reflexionar, mis amados oyentes, en esta hora. Yo no sé cuál es la condición en la que tú estás viviendo, si realmente estás amando a Dios. Recuerda que dice la palabra que no es porque nosotros le hayamos amado a Dios, sino es porque Él nos amó primero y envió a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros. Entonces tenemos que buscar la unidad, porque el que ama a Dios busca la unidad. Entonces es un mensaje exclusivamente para los creyentes, aquellos que ya están congregándose en diferentes congregaciones. Aquí no estoy hablando de un solo ministerio, aquí estoy hablando del cuerpo de Cristo que está a nivel mundial. Cada persona que se está congregando en una iglesia tiene que manifestar unidad entre hermanos. ¿Por qué no hay unidad hoy? Porque algunos no han conocido a Dios, porque no han reconocido que fue Dios quien los amó primero y envió a Jesús en propiciación por los pecados que los separaba de la presencia de Dios. Por eso, como le digo siempre, cada mensaje es algo diferente, aunque hay muchos versículos parecidos a los del mensaje anterior quizá, pero el enfoque es a buscar la unidad. ¿Por qué? Porque el que ama a Dios busca la unidad. Yo quiero decirle hoy, mis amados hermanos, que se unan conmigo a anhelar la unidad entre hermanos. ¿Por qué? Porque si no hay unidad, Dios no está en esas familias que no hay unidad. No estoy hablando de familias en la carne, estoy hablando en familias de la fe. Así es que yo quiero decirle hoy, y usted necesita conocer a Dios. Y conocer a Dios es reconocer que Jesús es el Señor, que Jesús murió, que Jesús resucitó de entre los muertos y que está a la diestra del Padre como un abogado que está viendo cada una de nuestras deficiencias que tenemos aquí en la tierra. Y cuando Él ve que nosotros nos humillamos y pedimos perdón, es cuando se cumple la palabra que dice que si pecamos, abogado tenemos para con el Padre. Entonces, mis amados hermanos, es una apremiante necesidad que busquemos la unidad. Por eso, no digamos en la misma iglesia, en la misma congregación, a veces hay grupitos y eso no debe de ser así. Por eso es que cuando yo estaba, una vez más voy a mencionar a la hermanita Sara, que está enfermita, que usted sabe el caso del acontecimiento que le aconteció, algo lamentable. Entonces, si nosotros nos unimos en oración y empezamos a pedirle a Dios y empezarle a darle a ella estrategias cómo acercarse a la presencia de Dios para pedir el favor, para que un día la levante el Señor, entonces eso nos hace que estemos unidos. ¿Por qué? Porque el que ama a Dios busca la unidad entre hermanos. Y creo que son oportunidades que Dios nos da. Cuando hay enfermedades en los hermanos, muchas veces Dios nos da esa oportunidad para que le demos una llamadita al hermano, para que oremos por el hermano, para que estemos pendientes del hermano, para que estemos buscando esa unidad. Entonces, cuando la demás gente que todavía no ha conocido a Jesús como el único y suficiente Salvador, cuando ve esa unidad entre nosotros, entonces dicen, qué bonito ser cristiano. Y ellos empiezan a anhelar. Pero qué lamentable es cuando la gente dice, para ser igual que esos creyentes,
mejor estoy así como estoy. Entonces quiere decir que hoy Dios está haciendo un llamado exclusivamente a aquellos que ya están confesando que son cristianos, a que empiecen a amarse los unos a los otros. ¿Sabe que algo bien importante que le voy a decir hoy a cada uno de los que me escuchan? Cuando hay personas que están en contra de la doctrina de otra congregación y empiezan a tratar de entrar en contiendas, eso no es agradable a Dios. Sabe que yo tengo esa gran bendición, que yo le digo cuando hay alguien que quiera a contender conmigo acerca de lo que yo estoy predicando, yo no contiendo con ellos. Yo le digo, ¿sabe qué, mi hermano? Yo no he conocido a Dios para contender con otro, porque si usted ama a Dios no podemos estar en contienda. Así es que yo no tengo tiempo para contender, porque yo amo a los que aman a Dios. Y si usted ama a Dios, déjeme decirle que yo le amo mucho. Así es que si trae esa Biblia para contender conmigo, ciérrela ahorita mismo, porque yo no doy lugar a eso. Y de esa manera he combatido esa anomalía que hay en el corazón de muchos que se llaman ser creyentes, que están siempre queriendo contender, porque lo que predico es la doctrina de Cristo, y la doctrina de Cristo está plasmada, es la misma. Y recordemos que siempre en diferentes ministerios muchas veces cambia ciertas cosas, pero eso no significa que el amor de Dios no está en nosotros. Y déjeme decirle que Dios es un Dios de amor, y el tema, como le decía, el que ama a Dios busca la unidad entre hermanos. Así es que Dios le bendiga. Fue para mí un enorme privilegio transmitir este programa. Como le digo, siempre voy a estar compartiendo de una manera u otra. El Señor me da muchas veces un mensaje donde usted ha visto que la vez pasada, que estaba hace como 3 sábados quizás, estaba con mi garganta mal y el Señor me estaba poniendo a dar un mensaje así con una fuerza, y usted sabe que yo no ando gritando mucho para compartir. ¿Por qué? Porque el Señor da la gracia, pero muchas veces el Señor lo pone a uno con una autoridad, con una fuerza, y empieza a renunciar. Por eso hoy quiero dejarlo en las manos del Señor para que busque la unidad si realmente usted está amando a Dios. Padre, gracias por esta oportunidad que me das de dejar el consejo de tu palabra a los oyentes, esperando así, papá, que manifiesten ese amor a ti, porque tú nos amaste primero y nos has dado ese privilegio de que podamos amarnos tal como somos. Yo te pido, papá, en el nombre de Jesús, que empieces a redarguir los corazones de aquellos que les ha gustado la contienda, que les ha gustado el pleito entre hermanos, porque eso no viene de ti. Si es que en el nombre de Jesús, gracias, papá. Amén y amén. Será hasta la próxima oportunidad, si el Señor lo permite. Gloria al Señor.